Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes desde el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Nuevo León, México. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta emisión llamada Voces por la Igualdad. Este noticiero es producido por jóvenes comprometidos con los derechos humanos. Yo soy Brisa Carelli Gallegos Maldonado, que soy una estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la UNL. Tengo un especial enfoque en los derechos que merecemos como personas, que en sí son los derechos humanos, que tengamos una mejor prevención de la violencia de género o pues en sí de los crímenes de odio motivados por los prejuicios. Hoy, junto con mi compañera Ana Sofía, les traemos esta emisión especial que está dedicada a documentar, analizar y visibilizar la crisis tan alarmante y grave de violaciones a los derechos humanos que son de las mujeres trans, mujeres cis o con la comunidad diversa en sí de la comunidad LGTBQ+, en México durante 2025 a lo que llevamos del año 2026. Muchos saludos a toda la audiencia presente aquí con nosotras. Mi nombre es Ana Sofía Vicencio Pérez, soy una estudiante de Derecho de la misma Facultad de Derecho y Criminología ubicada en la misma UNL. Tengo un gran enfoque en la sociología del género, los movimientos sociales, las políticas públicas inclusivas, al igual que tener un análisis de la violencia estructural. Junto con mi compañera Brisa les vamos a desglosar de manera exhaustiva y rigurosa lo que son los datos ya verificados que provienen de nuestras mejores fuentes, al igual que confiables como por ejemplo la Guía de Preguntas y Respuestas sobre los Derechos de las Personas LGBTI, la cual fue publicada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en el año 2020. La Gaceta UNAM, Infobae, Agencia Presentes, Grupo Animal Político y CIMAC Noticias. Aquí hablaremos específicamente de los 739 crímenes de odio, los cuales fueron documentados contra la comunidad LGBTIQA+, desde 2014 hasta 2025 con un aumento significativo en mujeres de la comunidad trans. Los 721 feminicidios que han sido registrados en 2025, con 3.637 desapariciones de mujeres y con un incremento del 11.5%, incluyendo 1.745 casos de menores de edad. Tenemos también casos específicos de transfeminicidios como los de Zulma Hernández y Chloe Jiménez, las 89 agresiones directas contra personas de la comunidad LGBTIQI+, durante 2025 con tasas de impunidad cercanas al 90% y estadísticas alarmantes sobre violencia digital que afecta alrededor del 95% de las mujeres y el 75% de las personas de la comunidad LGBTQI+. Los derechos humanos son la clave, ya que son sistemáticamente violentados, específicamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la privacidad y el derecho al acceso efectivo a la justicia. Ahora vamos a emplear algunos conceptos criminológicos y jurídicos pues precisos y pertinentes, como lo cual puede ser lo del transfeminicidio, que anteriormente no tenía una tipificación como tal. Este concepto es definido como el asesinato de una mujer trans específicamente por el motivo de su identidad de género. Esto es una violencia estructural según la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como la CEDAW. Los crímenes de odio, los cuales están tipificados en el Código Penal Federal, impunidad sistemática que alcanza el 90% de los casos según las organizaciones independientes. Y pues por último, la más presente en la actualidad, que es la violencia digital o ciberviolencia. O ciberbullying, como llega a ser conocido a veces, que incluye pues el doxing, las amenazas de muerte por virtuales, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso masivo en redes sociales o la creación de deepfakes. Con esto no solo buscamos documentar las violaciones a los derechos humanos de esta comunidad, sino también buscamos concientizar exhaustivamente lo que las soluciones concretas pueden hacer para el beneficio de esas comunidades, como lo puede ser la implementación de una educación inclusiva con una perspectiva de género. Puede ser desde nivel de primaria a nivel medio superior, siguiendo un modelo como tal vez el de la UNL,
tener un fortalecimiento más que nada de leyes contra la violencia digital a un nivel nacional, como lo es la Ley Olimpia, que es un gran ejemplo con pues, la creación de protocolos específicos y una transición hacia sistemas de justicia que restauren pues la reparación integral del daño sobre el mero castigo punitivo. El cuerpo principal de nuestra misión es en sí que el desglose sistemático de las 5 notas periodísticas más impactantes que hemos escogido después de ser analizadas previamente. Una por una, pues vamos a ver el análisis detallado sobre lo que son los elementos pues, fácticos, los factoriales, los derechos que han sido violentados y las propuestas de acción inmediata que se podrían proponer ante ese tipo de situaciones a futuro. Así que a toda nuestra audiencia, prepárense para esta sesión intensa sobre este contenido principal, donde identificaremos, clasificaremos y analizaremos cada violación de derechos humanos paso a paso con datos duros, conceptos académicos verificables y llamados concretos a la acción. Empezamos ya mismo. Iniciemos con la primera nota periodística clave publicada por la Gaceta UNAM, que nos documenta de manera más sistemática que hubo al menos 739 crímenes de odio que fueron perpetrados contra las personas de la comunidad LGBTIQA+, en México desde el año 2014 hasta diciembre de 2025. Esta cifra es totalmente alarmante, ya que incluye un incremento exponencial de casos específicamente contra mujeres trans, posicionando a Baja California y Ciudad de México como los principales focos rojos del país con cientos de asesinatos, golpizas brutales, agresiones físicas graves y vejaciones motivadas exclusivamente por prejuicio contra la identidad de género u orientación sexual de las víctimas. Los elementos identificados que son críticos en esta nota no solamente es el número de crímenes, sino también la motivación, la cual es la discriminación, al igual que es sorprendente la letalidad de esas agresiones y la impunidad que tienen esas personas ante estos delitos. Los derechos humanos de estas comunidades son sistemáticamente violentados, como puede ser así el derecho a la vida, supuestamente garantizado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la integridad personal, protegido contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la no discriminación por identidad de género u orientación sexual, que está específicamente detallado en la guía de preguntas y respuestas sobre los derechos de las personas LGBTQ+, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, publicada en el año 2020. El concepto criminológico pertinente aquí es el transfeminicidio, que es definido como el homicidio de mujeres trans, ejecutado precisamente porque son mujeres trans. Este es un concepto ya reconocido por tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Se trata de una clara violencia estructural donde el odio se combina con la impunidad estatal para crear un gran terror a esta diversidad sexual, a estas comunidades como la es la LGBTQ+. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eusebio, soy estudiante del Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. He analizado esta nota periodística y puedo confirmar que el machismo internalizado en las redes sociales actúa como un tipo de amplificador del odio, que luego se materializa en la calle. La guía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León establece claramente que toda forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género viola la convivencia americana sobre derechos humanos. Es una gran violación a los derechos de estas comunidades. Puedo sostener, se requiere educación en perspectiva de género obligatoria desde el nivel primaria hasta la universidad. Los datos nos muestran 90% de impunidad que fomentan ciclos interminables de violencia. Nuestra responsabilidad como universitarias y universitarios es concientizar y exigir un cambio estructural, no después, sino hacer acto de presencia justamente ahora. Esta segunda nota es demasiado devastadora,
ya que es de agencias presentes que documenta al menos 5 víctimas fatales de la comunidad LGTBQ+, en las primeras semanas de enero 2025. Solamente pues es la activista Zulma Hernández, Chloe Jiménez en un transfeminicidio particularmente brutal, Ariadna Cortés, una mujer lesbiana, Edivaldo Presa, un hombre gay, y Cristian Cutiño, una persona de la diversidad cultural zapoteca conocida como MUXE. Los métodos fueron apuñalamientos múltiples, disparos a quemarrope, cuerpos abandonados con mensajes específicamente homofóbicos y transfóbicos. Puedo decir que las violaciones de derechos humanos son múltiples y concurrentes. El derecho a no sufrir violaciones contra las mujeres establecido en la Convención de Belém do Pará, el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 4 constitucional y el derecho a la identidad de género, el cual está protegido por múltiples tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos no fueron accidentes ni crímenes pasionales, fueron directamente crímenes de odio que fueron ejecutados con premeditación. Particularmente alarmante es la escalada digital física documentada, donde el 95% de mujeres y el 75% de personas LGBTQI+, reportan acoso cibernético que precede las agresiones físicas, según Mega Noticias. Hola, soy Camila, estudio en la UANL en Nuevo León y documentamos casos idénticos con la misma escalada de violencia. El doxing sistemático viola lo que es el artículo 16 constitucional sobre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Exigimos más que nada las aplicaciones de denuncia anónima inmediata y la ley Olimpia a nivel nacional, con sanciones efectivas contra plataformas que no moderan contenido de odio. La tercera nota que tenemos es del Grupo Animal Político, que nos documentan 89 agresiones físicas directas contra personas de la comunidad LGBT+, registrados a lo largo de 2025, con tasas de impunidad del 90% en estados claves como Guanajuato con 9 casos documentados, Ciudad de México con 9 casos y Baja California con 15 casos específicamente. En mis propias palabras puedo decir que nuestros derechos humanos están siendo pisoteados. Ya no podemos tener acceso a la justicia sin discriminación, supuestamente garantizado por la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. No hay discriminación por orientación sexual, establecido por la guía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, y una igualdad procesal del Código Nacional de Procedimientos Penales. El concepto clave, pues es la violencia estructural según la CEDAW. Los fallos sistémicos de policías no capacitados, ministerios públicos perjuiciados y jueces homofóbicos que no hacen más que crear un sistema pues diseñado para perpetuar la impunidad. Nuestra cuarta nota para dar a conocer es de Infobae, que nos dice que hubo 3.637 desapariciones de mujeres registradas en México durante 2025, representando un incremento del 11.5% respecto al año anterior, incluyendo 1.745 casos de menores de edad. Los responsables identificados han sido del crimen organizado y, alarmantemente, autoridades estatales coludidas. Hubo violaciones flagrantes, claramente como el derecho a la vida ubicado en el artículo 4 constitucional,
la prohibición de desaparición forzada establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no violencia de género por la Convención Belém do Pará, mujeres indígenas, afromexicanas y migrantes centroamericanas. Resultan las más vulnerables dentro de esta violencia estructural alimentada por machismo institucionalizado más corrupción endémica. Se identificaron patrones claros de reclutamiento forzado, trata sexual transnacional y feminicidios encubiertos como desapariciones. La estadística dura es que el 70% de casos permanecen sin resolver tras años. Solo puedo decirles que no duden en denunciar inmediatamente al 911 o Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Y terminamos con nuestra quinta y última nota que viene de CIMAC Noticias, que nos reportan 721 feminicidios consumados en México durante 2025, calificadas como cifras de derechos humanos por Human Rights Watch, incluso bajo el actual gobierno federal. Nuestros derechos humanos son sistemáticamente conculcados, como nuestra integridad personal, en el artículo número 1 constitucional, la no violencia estructural contra las mujeres por la CEDAW, la dignidad humana como un principio pro persona, incluyendo la violencia digital sistemática, como entran en sí las amenazas de muerte masivas, el doxing, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el revenge porn, la difusión masiva de imágenes íntimas sin consentimiento y la creación de deepfakes difamatorios. Hola, soy María y soy estudiante de la UNL y sufro acoso online sistemático donde día tras día estoy viendo cómo violan mi dignidad humana. Yo exijo nuevas reformas legales inmediatas, quiero una capacitación certificada a policías, queremos protocolos hospitalarios específicos y un presupuesto real para las fiscalías especializadas. Dando por terminadas las notas de hoy, creo que es hora de hacer una reflexión sobre los 739 crímenes de odio documentados que evolucionan hacia 721 feminicidios consumados con impunidad del 90% de casos, revelando que lamentablemente vivimos en una sociedad con mucho machismo arraigado durante siglos. Tenemos miles de fallos institucionales deliberados y los retrocesos documentados en México durante 2026. Los derechos universales de la guía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León sobre no discriminación no son abstractos, son los que nos ayudan a salvar las vidas concretas cuando se implementan bien. Debemos concientizarnos sobre las propuestas específicas que se pueden dar. Como primero, una educación inclusiva obligatoria con el modelo UNL replicado nacionalmente. Como segundo, las leyes contra violencia digital, fortaleciendo Ley Olimpia con sanciones a plataformas internacionales. Y por último, la existencia de sistemas de justicia restaurativa que reparen integralmente el daño antes que castigar. Como en Nuevo León, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lidera con su guía LGBTI como faro normativo. La pregunta central aquí, ¿qué debemos hacer específicamente? Denunciar sistemáticamente, educar generacionalmente y alzar la voz colectivamente. Unámonos todos, todas y todes por derechos humanos para absolutamente todas las personas. Agradecemos infinitamente a nuestra audiencia por acompañarnos a esta larga sesión con nosotras, Voces por la Igualdad. Recuerden que siempre que sufran una violación a sus derechos no deben dudar en denunciar al 911 de emergencias o directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Nos vemos en la próxima emisión luchando por la igualdad total para todas, todos y todes sin ninguna excepción. Y recuerden usar nuestro hashtag Derechos para Todos. Nos vemos en la próxima emisión luchando por la igualdad total para todas, todos y todes sin ninguna excepción. Y recuerden usar nuestro hashtag Derechos para Todos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.